Hola, bienvenidos a un té con manzanilla, un espacio seguro y cálido, especialmente hecho para ti que estás buscando sanar tu relación con tu cuerpo, la comida, que estás buscando recuperarte de un trastorno de la conducta alimentaria y que has decidido que hasta aquí, que llegaste al punto final y que quieres encontrar una vida plena, completa y liberarte de esa carga que te ha seguido tal vez meses, tal vez años, tal vez toda tu vida. Así que bienvenidos a este espacio. La verdad me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Estoy contenta porque los episodios que hemos tenido las últimas semanas han sido episodios, la verdad es que con mucho crecimiento personal desde los invitados que me han implicado un reto. También creo que lo hago desde un lugar distinto, con muchos más conocimientos, por supuesto, experiencia, pero más seguridad de por qué sí o sí tenemos que buscar una mayor libertad con nosotros mismos en cuanto a creencias que nos estancan, pensamientos que constantemente nos invaden, que no nos hacen creer en nosotros, que nos quitan realmente de esta conexión interna que tanto buscamos. Y bueno, hoy quiero hablar de una de esas preguntas que ronda constantemente en las redes sociales y que por supuesto cuando tienes un trastorno de la conducta alimentaria también pasa. ¿Por qué no logro tener el cuerpo que deseo aunque he intentado todo, ¿no? He hecho todo y no alcanzo. Y tal vez el problema no sea la disciplina, o no sea causa de la fuerza de voluntad. Tal vez el problema es un problema de confianza más que de control. Y cuando digo de confianza, a lo mejor te preguntas, ¿qué? ¿De confianza? ¿Cómo que confianza? Pues sí, porque en realidad desde muy pequeños aprendemos a no confiar en nuestros cuerpos, en nuestras sensaciones y a callarlos para poder sentirnos adecuados en el espacio que estamos, por supuesto, buscando esa aceptación, ese amor, ese lugar seguro que al final, si estamos desconectados y seguramente lo vives allá, nunca llega, porque podemos tener el amor de nuestras vidas a un lado y no reconocer que es el amor de nuestras vidas porque no nos tenemos a nosotros. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y justo por eso quiero platicar sobre algo que en inglés se conoce como el set point weight, que en español se puede traducir como el peso natural de tu cuerpo. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Bueno, porque veo que muchísimas personas siguen persiguiendo ese peso ideal, basado en ese número de la báscula, que alguien nos los dijo, puede ser un médico, la nutricionista, tu coach de entrenamiento, tu vecina, tu mamá, no importa las revistas, bueno, ya ni hay revistas, ¿verdad? Las redes sociales, whatever. Lo obtuviste por algún lado y decidiste que ese, de acuerdo a ciertas test, ciertas características, tú caes y ese es tu peso ideal. Pero esa búsqueda está lejos de acercarnos al bienestar y en realidad nos ha llevado a lugares dolorosos, peligrosos y desconectados de lo que es realmente una salud integral. Seamos honestos. También esta parte, híjole, está como bien mezclada y sé que es difícil entenderla, porque hoy todo se hace con la bandera de salud, ¿no? Yo hago esto porque quiero ser más saludable. Yo voy 20 horas al gimnasio porque eso es muy saludable. Es mejor que hacer otras cosas. Es mejor que comer un vaso de azúcar. Es más, híjole, he oído reels que dicen, no puedo creer que cuando comía, entre comillas, no sano y cuando comía pura, entre comillas, chatarra y cosas malas, todo el mundo me aplaudía y nadie me decía nada. Pero ahora que como muy saludable y que he dejado esa vida, todo el mundo me critica. Como, no sé si te das cuenta que este tipo de mensajes nos llevan a moralizar la salud, así como, fíjate, ahora yo que estoy haciendo todo bien, nadie lo puede ver porque el mundo está muy mal y llevan a categorizar estos mensajes a un lugar de vergüenza, hacerte sentir con pena, hacerte sentir que no haces lo suficiente para ser como esa persona o que tú traes en la categoría de wow, los privilegiados, los que saben hacer esto con disciplina. Y en realidad eso implica, no digo que esté mal, cada quien lo hará, pero en la mayoría de los casos esa bandera de salud en realidad está cubierta con muchos miedos a no pertenecer, miedo a no ser suficiente, miedo a perder el amor de los demás, a sentirse solo, a no pertenecer. Y bueno, esos miedos nos llevan, por supuesto,
a no encontrar una salud, sino a entender la salud desde un lado exterior, pero no interior. Porque en realidad, ¿en dónde empieza la salud? ¿Cuál es la salud? Generar patrones destructivos donde en lugar de tener esta paz, esta libertad, esta sensación de sentirte bien con todo tu alrededor, o está en todas estas cosas que constantemente te obligan, te llevan a un esfuerzo extremo, te llevan, por supuesto, a no escuchar ninguna de tus necesidades básicas o muy pocas, y te llevan incluso a desvalorizar lo que es ser un ser humano. Por eso este episodio es tan importante, porque realmente ¿existe un peso ideal? ¿Quién define ese peso ideal? ¿En qué se basa? Entonces, si hay un peso ideal, ¿hay un sobrepeso? ¿Y cómo se ha construido esa categoría o esa idea social? Y sobre todo, ¿cuánto nos ha alejado esta narrativa del control del cuerpo, de la posibilidad de aceptarlo tal y como es? Vivimos con la idea que es nuestra obligación mantenernos dentro de ciertos parámetros físicos, lo más cercano posible al cuerpo normativo. Todos crecemos en esta batalla y desde bien chiquitos cada vez se ve mucho más como niños pequeñitos y niñas empiezan a desvirtuar los cuerpos grandes, pero no por naturaleza, sino porque hay un discurso social que constantemente les está diciendo: cuerpos no son buenos, esos cuerpos no son aceptados. Y en esa exigencia constante muchas veces crecemos olvidándonos que el cuerpo está hecho no está hecho para obedecer estándares, sino para sostenernos y acompañarnos el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es el set point? Tu cuerpo tiene un rango de peso en el que funciona de manera óptima. No es un número exacto, es un rango de peso. Así como regula tu temperatura corporal o tu respiración, también regula tu peso. Es decir, es tu peso natural, el que ya está establecido y determinado desde que naciste y que también se va a ir adaptando a tu calidad de vida, a tu ambiente, a tu cultura, a muchos otros factores que también puede ir haciendo alguna modificación, pero ya lo traes, ya está en tus venas. No hay manera de que lo cambies como está en tus venas el color de tu piel, tu estatura, el color de tus ojos, el color de tu cabello, todas estas características físicas que no puedes controlar, porque no las puedes controlar. Y justo esto, el peso natural es una característica física que no puedes controlar. Tu cuerpo es el único, en realidad, que puede decidir cuál es tu peso ideal. Y es maravilloso porque además va a adaptarse a las diferentes circunstancias. No es un número listo, estricto, sino es un rango que te va a llevar de uno a otro de acuerdo a por ejemplo, si eres mujer, en qué periodo hormonal te encuentres, en qué periodo de estrés te encuentres, cómo son tus horas de sueño. Es maravilloso. Tu cuerpo, créeme, que es súper inteligente. Imagínate que tu cuerpo tiene un termostato interno, igualito al que regula la temperatura en tu casa, si es que lo tienes. Sí, de estos comunes, no sé si los has visto, o cuando tienes un enfriador, bueno, pues tú pones cuánto te quieres enfriar. Igual, tu cuerpo tiene eso. Si tienes frío, pues tiembla para generar el calor. Si tienes calor, suda para enfriarte. Todo esto pasa sin que tú le digas a tu cuerpo, ¿verdad? Tiembla para generar calor o suda para que me enfríe. Simplemente sucede. Ahora lo mismo pasa con tu peso. Existe un rango natural, no un número exacto, sino un rango flexible en el que tu cuerpo se siente seguro, fuerte y en balance. A eso se le llama set point weight o peso natural. Este termostato del peso lo regula una parte de tu cerebro que se llama el hipotálamo, que ya hemos hablado de ella, ¿no? El hipotálamo está constantemente recibiendo información de cuánto comiste, cuánto dormiste, si estás estresada, cuánto almacenamiento tienes, cuánta energía almacenada tienes, si hay señales de peligro, tus hormonas, si llevas días restringiéndote, toda esa información la tiene. Y con todo eso, el hipotálamo toma decisiones automáticas para protegerte. Por ejemplo, si estás por debajo de tu peso natural,
El cuerpo pues va a bajar tu metabolismo, va a aumentar tu hambre física y mental, va a apagar funciones esenciales como la menstruación, el líbido, incluso tu estado de ánimo puede ser mucho más down, mucho más bajo, retiene mucho más energía y actúa como si estuviera en un periodo de hambruna. Y si está por arriba de ese set point, el cuerpo también se ajusta. Es mucho menos radical. Ojo aquí. Cuando estás arriba de tu set point, la respuesta es mucho menos radical que si estuvieras en un peso o que estuvieras mucho más abajo, pero también reacciona. ¿Cómo? Se siente lleno más rápido, manda mucho menos señales de apetito y aumenta tu gasto energético de forma natural. Sí, no tienes que ir a hacer ejercicio. Tu cuerpo lo va a hacer por ti. Va a utilizar toda esa energía y la va a sacar de una u otra manera para, a lo mejor, vas a sentir más ganas de bailar. A lo mejor vas a sentir más ganas de caminar, a lo mejor vas a sentir más ganas de pensar. Bueno, tu cuerpo sabrá. Y eso es lo que no confiamos. De repente decimos, híjole, comí de más, tengo que ir a hacer ejercicio porque si no hago, mi cuerpo definitivamente no va a saber qué hacer con toda esa energía extra que le di. No, tu cuerpo sabe qué hacer. Si confiáramos en él, si no le metiéramos tantas reglas, te prometo que él sabría cómo utilizar esa energía extra que a veces le podemos dar y que es natural. El cuerpo tiene estrategias para equilibrarse, sin castigo y sin culpa. Está hecho para eso. Lo que sucede es que cuando venimos de años de restricción, es posible que el cuerpo necesite un tiempo pasar encima de ese set point para lograr esa confianza, para utilizarlo como reservas. Él no sabe que ya no va a llegar ese periodo de hambruna. Él no sabe, porque eso solo lo sabe tu mente, pero él piensa, híjole, llevo tantos años en este lugar de hambruna, en esta sensación de sobrevivir constantemente, que déjame guardar un poquito. A ver, ¿a poco tú no lo harías? Imagínate, y seguramente lo haces. Piensa cuántos ahorros tienes. A lo mejor ahorita no los necesitas, pero los tienes allá, en tu cuenta de banco, por si un día tienes una emergencia y puedas hacer uso de ellos. Tu cuerpo. Y más, cuando has venido de varias emergencias y hoy tienes la posibilidad de ahorrar, ahorrarás más, porque ya sabes lo que es pasar emergencias. Lo hace lo mismo tu cuerpo. Entonces, la siguiente vez que pienses que quieres modificar tu cuerpo, piensa que tu cuerpo va a hacer todo lo posible para regresar a ese lugar seguro, a ese peso que puede ser no ideal para ti, pero que es ideal para tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es el que le da balance, es el que se siente seguro y este peso, ojo, puede ser un peso muy diferente al que la cultura de la dieta nos ha vendido. Y para que lo entiendas mejor, quiero contarte una metáfora que usa el neurocientífico Stephen Guyenet en su libro The Hungry Brain. Es muy sencilla, pero muy poderosa. Te la voy a leer. Imagina que tu cuerpo es un paquete de pan. Me encantó esa parte. ¿Ok? Todos imaginamos, no sé, la marca que compres de pan de caja. Cada rebanada representa una cierta cantidad de grasa corporal en tu cuerpo. Tu cerebro tiene memorizado cuántas rebanadas deberías tener para sentirte a salvo. Él sabe. Este es tu set point. Ahora, si empiezas a perder rebanadas, es decir, si empiezas a bajar de peso, tu cuerpo lo percibe como una señal de alarma y empieza, ¡falta pan! ¡Estamos en peligro! ¡Necesitamos rellenar esta bolsa porque está hecha para estas rebanadas! Y entonces responde como te decía, con un aumento de hambre, disminuyendo tu energía, apagando señales no esenciales, obsesionándote con la comida. Me encanta porque muchas personas cuando llegan a mí en estos periodos de restricción no entienden por qué están tan obsesionados con la comida. Es una de las señales principales de que vives en restricción. Si todo el día piensas en comida, aunque no te la comas, mi amor, no te estás dando lo suficiente. Y no me importa si la dieta, si el vecino, si whatever, say, no, tu cuerpo te está hablando, escúchalo. Pero ¿qué pasa si el paquete tiene más rebanadas de lo habitual? Si subes un poco por encima de tu set point, el cuerpo no reacciona, como te lo decía, igual de fuerte. Puede permitir que ese exceso se quede ahí un tiempo sin entrar en pánico y luego decidirá si lo desecha
o si lo usa como reserva. Eso explica por qué es tan difícil mantener un peso bajo o más bajo del que tu cuerpo considera que es seguro. Porque muchas veces vas a terminar recuperándolo incluso si hiciste todo bien. Y no es que tu cuerpo esté en contra tuya o tu naturaleza o tus papás no te han formado correctamente o Dios está en tu contra. No, es tu cuerpo salvándote. Es tu cuerpo llenando esa bolsita de pan que fue hecha para esa bolsita de pan. Te tocó ese tamaño, perfecto. Te tocó ese color de piel, perfecto. Eres tú, es tu esencia. Pelearte con eso no va a hacer que cambie, sino te va a hacer realmente un sufrimiento constante. Y entonces me preguntan, ¿entonces puedo o no puedo decidir mi peso corporal? Bueno, la verdad es que no. Y sé que aquí muchas personas empiezan a decir, yo sí pude, claro que sí, tú no sabes, es que la voluntad... Por Dios, y no es que yo no sepa, es que lo intenté 25 años y claro que logré controlar mi peso, pero el precio que tuve que pagar por ese control fue demasiado grande y hoy en día cargo con consecuencias de ese control. El cuerpo decide tu peso saludable, no una app, no un reloj, no una tabla, no una persona, no una talla, no, tu cuerpo. Cuando forzamos a nuestro cuerpo a estar en un peso que no le corresponde, él va a hacer todo lo posible para volver a ese equilibrio. Y esa resistencia no es sabotaje, es tu biología viendo por ti. Lo que tú sientes como hambre extrema, atracones, pensamientos obsesivos, cansancio o apatía, es tu cuerpo gritándote, hey, necesito volver a casa. Necesito que me escuches. Esto es algo que escucho todos los días en recuperación. El miedo a comer, el miedo a perder el control, el miedo al no volver a ese cuerpo idealizado o el miedo de dejar ir la idea de que a lo mejor un día posiblemente pueda tener ese cuerpo. Pero quiero decirte con todo el amor del mundo que no. No es que estés fallando tú. Lo que falló es la idea de que podías controlar tu cuerpo sin consecuencias. Lo que falló es quién te vende esa idea y por qué te la vende. Hay una razón. Y sé que te estás preguntando o pensando, pero si otras veces he podido bajar de peso, pero si llevo años haciendo ejercicio, comiendo nada, ¿tú qué me puedes decir? ¿Cómo que no puedo? Si es solo fuerza y voluntad, disciplina y por supuesto cerrar la boca y moverte más. Y mira, te entiendo perfectamente. Sé de dónde viene esa idea. Lo intenté por varios años. Y claro que había momentos en que no te voy a negar. Ese aplauso, esa aceptación externa y otra vez a ese reto constante para volverse a sentirte bien contigo, porque no puedes evadir que en tu interior, tu cuerpo, cada vez se apaga un poquito más y un poquito más. Y aunque tú lo quieras evadir con todo este orgullo, con toda esta visión externa, con todo este aplauso externo, hay momentos que llegas a casa, estás sola y solo quieres desaparecer y parar. Parar todo esto que parece imposible parar. Porque hay muchas personas que han tenido la experiencia de lograr bajar de peso en algún momento de su vida. Y sí, al principio, cuando sometes al cuerpo a una restricción calórica, es muy probable que sí reaccione bajando de peso. Pero ojo, muchas veces lo que pierdes al principio ni siquiera es grasa, como nos los venden. En realidad es agua, músculo y reservas de glucógeno. Y claro, eso se siente como un triunfo. Lo que te decía, estoy logrando algo, me veo súper bien. Híjole, qué padre, lo que siempre soñé. Ahora sí voy a mantener este cuerpo que soñé. Y por un ratito parece que todo va bien. Pero ahí viene la parte que nadie te dice. Ese cuerpo que alcanzaste con dieta y ejercicio no se sostiene solo. Lo tienes que mantener porque no es tu peso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Todos los días, sin descanso, con una rigidez extrema y sin errores, hacer todo lo que ya hiciste y un poco más para no perder lo que ya lograste, porque, ¿qué crees? Tu cuerpo no está luchando
para alcanzar ese objetivo que tú quieres. Tu cuerpo está luchando para protegerte. Entonces estás peleando con tu biología. Y ahí es donde comienza el desgaste. Tu sistema nervioso se empieza a desregular, tu estado de ánimo cambia, tu hambre se vuelve obsesiva y tu cuerpo entra en un modo de sobrevivencia. Y entonces solo hay dos caminos. Una, o de plano dices, híjole, ya no puedo más, esto está súper loco, tu biología gana y entonces empiezas a tener atracones, o dejas la dieta y dejas el ejercicio, estás burn out y listo. Y por supuesto sientes una culpa terrible por no poderlo sostener y a lo mejor empiezas otra vez el ciclo. O, bienvenida, llegas al terreno de los trastornos de la conducta alimentaria. Porque para sostener esto, tienes que hacer muchas actividades de riesgo para mantener lo que no es para ti. Y te lo digo con toda claridad, no es posible sostener una restricción prolongada con salud. No es posible. Y menos viviendo en un peso que no es el tuyo. Y cuando digo el tuyo, no me refiero, nuevamente te lo explico, al que te dice el médico, al que te dice la app, al que te dice la vecina. No. Me refiero al que tu cuerpo necesita y está determinado para tener. Me refiero a tu peso natural, ese con el que tu cuerpo respira tranquilo, en el que puede confiar en ti, en el que no está luchando todo el cuerpo por recuperarse. Y para poder aceptar esto, sí o sí, tenemos que aceptar y visibilizar que existe una diversidad corporal real, que no es cosa de mercadotecnia, que realmente todos los cuerpos son distintos y así como no podemos tener la misma altura, tampoco podemos tener el mismo peso. Tu set point es algo individual, es como tu huella digital. No le puedes copiar, nadie te puede dar consejos para llegar a tu peso ideal. Simplemente es, de verdad, escuchar tu cuerpo, dejar que tu cuerpo tome las riendas de ese peso, dejarte guiar por él, por tus sensaciones, por tus emociones, por tu hambre mental, creer en que es el proceso y te prometo que tu cuerpo va a llevarte a ese set point que tú necesitas tener. Y hay que aceptar que hay personas grandes con salud y que hay personas en cuerpos pequeños muy enfermas, porque el tamaño de tu cuerpo no determina tu salud. No se trata de vernos de cierta forma, sino dejar de vivir con miedo a no encajar. Como dicen algunos expertos, dos personas con el mismo índice de masa corporal IMC pueden tener composiciones corporales totalmente diferentes. Unas con más músculo, otras con huesos más densos, y esto es completamente normal. Y aunque hoy en día se habla más de la diversidad corporal, la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta a aceptar que ese cuerpo diferente puede ser el tuyo? ¿Estás listo para soltar la fantasía del cuerpo hegemónico y abrazar al cuerpo real que nos tocó habitar? ¿Estás dispuesto a eso? No se trata de aceptar el cuerpo del de allá afuera, se trata de aceptar el tuyo, así como está, como es ahora, y saber que si necesita recuperarse, lo hará, y saber que si necesita reconstruirse, lo hará. Pero no depende de reglas rígidas, sino depende de esa confianza. Aceptar la diversidad corporal también implica darle voz y espacio a todas las corporalidades y cuestionar ideas dañinas como ¿está gordo? Porque quiere. No aguanto esa, porque es como decirte, bueno, tú estás moreno porque quieres, ¿no? Y así de absurdo es. Porque hasta que no pensemos y aceptemos que el tamaño de nuestros cuerpos está relacionado con nuestra genética y hay muchas cosas que no podemos cambiar, vamos a dejar de luchar con eso. Y van a dejar de reírse de nosotros y van a dejar de hacerse ricos de nosotros. Y la verdad es que, como ya hemos contado, o sea, esto no es nuevo, no lo has oído solo aquí, lo oyes en todos lados. Hay una industria millonaria interesada en que creas que la única forma de vivir bien es viéndote bien, según un estándar que ni siquiera fue creado
para ti o pensando en ti, sino fue un estándar creado en sistemas de opresión, un sistema creado en cosas inalcanzables que te van a mantener siempre en la rueda de la rata queriendo alcanzar algo que no vas a alcanzar y que si lo vas a alcanzar te vas a volver obsesiva ante ese reto y no lo vas a poder. Y esto, por supuesto que es una estrategia súper bien planeada para las empresas. Tienen todo, ellos sí lo tienen todo fríamente calculado, porque no somos la primera generación, han habido generaciones antes de nosotros que han estado ahí y continuamos haciendo los millonarios. Y hablando de esas empresas o creencias que alimentan las inseguridades, ¿por qué no tocar brevemente el tema del índice de la masa corporal, IMC? Que para los que me escuchan, a lo mejor en otro país se llama distinto, no lo creo, pero bueno, si se llama es cuando tú vas al nutriólogo o al doctor y ven estas tablitas y hacen esta división de tu peso con tu estatura y te dicen, ay, caes en este rango y este rango es un peso bajo peso, normal, sobrepeso, etcétera. Ese es el índice de masa corporal. Entonces, ese índice de masa corporal lo usan los médicos para determinar, según ellos, cuál es tu salud, si tienes una buena salud, si no, bla, 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 ¿no? Y para determinar qué medicamentos te dan o si la enfermedad que tienes está relacionada, bueno, para muchísimas cosas. El punto aquí es que este índice de masa corporal, en realidad, el origen que tiene es totalmente fuera de lo médico y fuera de lo relacionado con la salud. Te lo leo. Fue creado por Adolf Quetelet. No. Fue creado por Quetelet, un astrónomo estadístico belga que estaba interesado en estudiar al hombre promedio para fines poblacionales y no clínicos, no médicos, poblacionales. Es como, no sé en tu país cómo se llame, cuando van y te dicen, ay, datos estadísticos, ¿cuántas personas viven aquí? Bla, bla, bla. No tiene nada que ver con salud, ¿verdad? Bueno, esto tampoco. Él mismo dijo, claro, que el índice de masa corporal no debía aplicarse para evaluar la salud individual, sino para observar tendencias generales en grandes grupos. Pero a lo largo del tiempo, el IMC fue adoptado por el sistema médico por su facilidad, por ser rápido, barato y con números simples, o sea, haciéndose la vida más sencilla y lo grave viene después. En 1998, en Estados Unidos, bueno, antes de este 1998, información de Adolfo Quetelet, una persona que ahorita no recuerdo el nombre, que era dueño de una aseguranza, le encantó este estudio, dijo, claro, pues con este estudio yo puedo también categorizar a mis personas que compran los seguros y entonces así me va a dar como tarifas más estándar. Entonces, yo que cada vez la población caía en tarifas como normales y entonces en 1998 en Estados Unidos el Instituto Nacional de Salud cambió literal, de la noche a la mañana las categorías. O sea, antes el peso normal en el índice corporal era 27 y después dijo, no, muchas personas entran en esto, vamos a cambiarlo al 25, así podemos hacer más negocio. ¿Qué significó esto en la práctica? De un día para otro, millones de personas fueron reclasificadas como sobrepeso, sin haber ganado ni un solo kilo, solo porque se movió el umbral. ¿Y por qué se hizo esto? Porque el comité asesor que impulsó ese cambio tenía miembros, ojo aquí, tenía miembros con fuertes vínculos con la industria de los medicamentos para bajar de peso. Una decisión que impactó emocionalmente y clínicamente a millones de personas, tomada por intereses económicos, y de verdad, yo no veo la ciencia aquí, y hoy en día la siguen aplicando, como si fuera, la caja blanca de tu índice de masa corporal, si esto está sobrepeso, come más, come menos, muévete más. ¿What? Como puedes escuchar, el índice de masa corporal no es una medida de salud, sino es un número que se ha manipulado para crear diagnósticos, clasificaciones y mercados. Entonces ahora puedes entender que tu valor, tu salud y tu historia corporal no caben y no deberían caber en una fórmula matemática, menos aún hecha
para que tú te sientas motivado a comprar medicamentos para caer en esa categoría que no perteneces. Otra pregunta en el aire que me la hacen constantemente, y me la hace casi el 99% de las personas que acompaño y de mis seguidores, ¿y qué onda con mi salud? Y ya sabes, todos me dicen, es que si yo hago eso me voy a poner enorme, no voy a poder caminar, mi salud se va deteriorada, voy a usar gas, o sea, oxígeno, voy a tener que hacerme una operación, bueno, la catástrofe, y lo entiendo, y lo digo desde el corazón, porque yo también lo pensaba, o sea, pensaba que eso iba a pasar. Y es cierto que muchas enfermedades se correlacionan con el sobrepeso, pero en realidad, ¿qué tanto es el peso del cuerpo que hace que una persona desarrolle estas enfermedades? Porque acuérdate, correlación no significa causalidad. Ejemplo simple, cuando llueve, la gente saca su paraguas, pero no es el paraguas el que cause la lluvia, ¿verdad? Sino hay una función correlacional, no causal. Lo mismo pasa con el cuerpo. Hay condiciones médicas que se ven mucho más en cuerpos grandes. Eso es cierto, pero no significa que el cuerpo grande sea la única causa. Puede haber miles de factores como la genética, el acceso médico, el estrés, tu estilo de vida, el estigma, el historial de dietas, un sinfín de condicionantes que puede determinar que una persona se enferme, no solo tu peso, no solo el número de la báscula, no solo el índice de masa corporal, dije, no solo el número de la báscula, y no solo el número de tu índice de masa corporal, y no solo el número de tu app, ni de tus pasos. Hay condicionantes de salud que se tienen que tomar en cuenta para desarrollar una enfermedad. Recuerda que también hay enfermedades correlacionadas con tu sexo. Es decir, si eres mujer vas a ser más propensa a tener ciertas enfermedades, si eres hombre a otras, con tu color de piel incluso, ¿no? Y no por eso quiere decir que haya algo erróneo en ti. Simplemente se correlacionan. Entonces, si estás en recuperación y te asusta subir de peso por miedo a enfermarte, por favor escúchame. Estar en paz con tu cuerpo es probablemente mucho más protector que intentar controlar todo a costa de ti misma. Hacer las paces con tu cuerpo es mucho más sano que estar en donde estás ahora. Te lo prometo, porque en realidad estás sana ahora. Y entiendo que muchos de los que estamos recuperándonos de un DCA o que están sanando su relación con sus cuerpos tienen miedo de dejar la restricción y subir de peso. Lo entiendo. Y te aseguro que no vas a subir de peso como lo estás pensando. ¿Y por qué te lo aseguro? Porque generalmente lo soñamos como una catástrofe. Sin embargo, también te quiero decir que asegurarte que no va a pasar, que tu cuerpo cambie, que tu cuerpo sea más grande o más pequeño, es irresponsable. Seguramente si vives en restricción y la has vivido por años, va a haber un cambio en tu cuerpo. Lo hablábamos hace rato, ¿no? Seguramente a lo mejor quedas arriba de tu set point. Y además, en estudios se ha visto que cuando has mantenido dietas constantes, tu set point también se mueve para mantenerte vivo en esta zona de sobrevivencia. Si tu set point era 20, pues a lo mejor ahora con tantos años de dieta va a ser 25. ¿Y qué puedes hacer al respecto? Nada. Aceptarlo y decidir, este es mi cuerpo valioso. No importa el número, lo valioso es que está conmigo, que me acompaña, que me hace experimentar la vida al máximo. Y entiendo que tengas ese miedo, porque si no tuvieras ese miedo, sé que comerías, sé que no te matarías haciendo ejercicios, sé que no te insultarías. Pero recuerda que esa idea de que un cuerpo grande no es valiosa no es tuya y no vino contigo en el paquete cuando naciste. Te la pusieron ahí. Y hay mucha información allá afuera en este mismo podcast que puedes encontrar para ayudarte a comenzar a retar esas ideas que te mantienen atrapada en un lugar donde no hay crecimiento, en un lugar donde solo hay obsesión y donde no hay para dónde voltear más que continuar haciendo ese ciclo. Lo que sí te puedo decir es que es
después de años de vivir en restricción o vivir suprimiendo tu cuerpo, cuando empiezas a realimentarlo, cuando empiezas a nutrirlo, cuando empiezas a abrazarlo, tu cuerpo reacciona de una manera tan hermosa cuando lo ves desde un lugar de recuperación. Porque entonces es como una fiesta para él y entonces dice, wow, me está cayendo todo esto, por fin voy a poder tener estas reservas y entonces vas a tener que aceptar que a lo mejor estas reservas se acumulan en partes de tu cuerpo, a lo mejor esta grasa la ves en tu tronco, a lo mejor aumentas muy rápido de peso, sobre todo si no estás en tu set point, a lo mejor va a haber mucha hambre y llegas al hambre extrema y seguramente vas a tener muchas emociones porque las has aprendido a callar. No va a ser un momento fácil. Pero eso es la parte del proceso que tienes que vivir, que tienes que experimentar, pero no es la parte final y eso es lo que se nos olvida. Esta parte del proceso donde voy a tener un cuerpo raro, voy a tener un cuerpo que no me siento a gusto, voy a llorar incluso toda la vida, todos los días, porque quiero volver a ese cuerpo y no puedo porque he decidido que no es mi cuerpo, pero me duele perderlo. Solo es una parte de este proceso, porque ahí no es donde te vas a quedar. Nos olvidamos que ese lugar no es el lugar que vamos. El lugar que vamos se llama recuperación. Y en el lugar de recuperación no es el lugar de estar en el proceso de recuperación, son lugares distintos. Cuando haces el proceso y llegas al punto final, entre comillas, volteas atrás y puedes decir, tal vez no es el cuerpo que me gustaría tener, pero es el cuerpo que me hace sentirme bien en todos los aspectos. Tal vez no es el cuerpo de revistas, pero es el cuerpo que me hace despertarme todas las mañanas para ir al trabajo, para ver a mis hijos, para estar bien, para salir adelante. Tal vez no tengo la salud perfecta, pero ¿quién tiene la salud perfecta? ¿Quién determina? Tal vez no caigo en estos cuerpos hegemónicos, pero caigo en el cuerpo que es balance para mi alma, mi corazón y todo lo que hay dentro. Pero solo llegas ahí, pasando el proceso de recuperación que puede ser desordenado, doloroso, con muchas dudas. Lo importante es que cada día tú decidas caminar por ese lugar y sepas que ahí no te vas a quedar, que con que tú camines un paso vas a alcanzar mucho más rápido ese lugar de recuperación. ¿Cómo sabes si llegué a set point ya? ¿Cómo lo sé si no voy a tener una tabla, si no voy a saber? Y en realidad no hay un número exacto porque, como te decía, es una huella digital, solo tu cuerpo sabe, no puedo saberlo. Hay algunas formas o señales que te pueden decir que estás ahí. Por ejemplo, comes sin mucha ansiedad, comes sin pasiones, sin restricciones y tu cuerpo se mantiene en este rango. O sea, si por 6 meses generalmente tu cuerpo se mantiene en un rango normal, natural, no cambia mucho y tú no tienes restricciones, no te ejercitas de más, comes libremente, esa es una buena señal. Tienes una energía mucho más balanceada. Duermes mejor, esa es una súper buena señal. Si no tienes menstruación, vuelve tu menstruación. Uy, esta es una señal buenísima. Dejas de pensar en comida todo el día por alguna razón, simplemente comes, lo disfrutas un montón y listo. A lo que sigue. Empieza como esta hambrecita, empiezas a pensar en comida, comes y se te va o te puedes concentrar en otras cosas, puedes hacer un podcast, porque si yo de verdad estuviera en este periodo de restricción, en anorexia severa, no podría estar hablando aquí contigo sin pensar en qué voy a comer al rato, pero es que y si como eso me voy a... No, es que entonces, y haciendo cuentas, no podría, pero porque sé que estoy en mi set point, y ojo aquí, mis hábitos alimenticios, unas veces tengo más hambre, otras veces tengo menos hambre, unas veces tengo otras preferencias alimenticias, otras veces tengo antojos, y no importa lo que coma, no ha variado mucho desde hace un año, no baja ni sube mucho, ahí se ha quedado. Y eso a mí me dice que mi set point ahí está bien. No lo sé, ojo aquí. Me falta todavía pasar por la menstruación, ¿eh? Iba a decir, ay, se me fue la palabra, que está súper de moda. Por la menopausia, que seguramente ahí va a haber un cambio hormonal, a lo mejor mi set point se mueve y me va a tocar aceptarlo. Porque, ¿qué? ¿Para qué me voy a controlar? ¿Para qué me voy a insultar? ¿Para qué me voy a poner en momentos donde
Solo me voy a desconectar de mí. Y la verdad es que lo único que tengo es agradecimiento con mi cuerpo por haber sobrevivido por tantos años a tanta falta de cuidado, a tanta falta de amor, tanta falta de compasión y sobre todo mucho perdón a mí misma. Y es lo que también te invito a hacer, porque si estás ahí seguramente hay muchos lugares que tienes que perdonar y tienes que ir atrás y saber que hiciste lo que hiciste porque era lo único que podías hacer, pero ahora puedes escoger distinto. Y bueno, lo más importante, vas a saber que estás en paz. No en perfección, sino estás en paz. Y a lo mejor tendrás que pasar un momento de neutralidad, donde ese set point no se sienta como paz, donde tengas que adaptarte a cosas que antes no habías experimentado. Por ejemplo, en mi caso, yo no tenía calor. Es más, el otro día me estaba acordando, yo presumía, ay no, yo casi no sudo. Pues claro que no sudaba, porque ¿qué iba a sudar? Si apenas si comía, apenas si tomaba agua y lo que tomaba mi cuerpo lo quería mantener, no iba a sudar. Wow, hoy sudo nada más porque sube poquito la temperatura, empiezo a sudar, empiezo a sentir el calor. Antes nunca tenía calor y yo veía a la gente así muriéndose de calor y no entendía que era morirse de calor. Hoy entiendo que es morirse de calor. O en mi cuerpo, el sentir el roce en mis piernas justo cuando hace calor, nunca lo había sentido. Y fue hasta que me recuperé y fue de, esto no me gusta, no lo entendía. Entonces, esta adaptación de tu nuevo cuerpo va a ser momentos en que digas, no te gusta y no te tiene que gustar, simplemente sabe que es algo que tu cuerpo necesita, que te vas a adaptar a ellos y velo desde una manera neutral, que sea real para ti. Y acuérdate, tu cuerpo no necesita que lo moldees, sino necesita que lo escuches, que seas tú la que para el oído, pare sus sensaciones, abra su corazón, abra su alma y acepte las necesidades que tu cuerpo requiere en esos momentos. A veces va a ser comida, a veces va a ser descanso, a veces va a ser movimiento, a veces va a ser no comer. Cualquier necesidad está ahí para hablarte de lo que tu cuerpo está careciendo. Escúchalo, hermoso, hermosa, porque ahí está la conexión. Ese cuerpo que hoy no te gusta y no aceptas es el mismo que te ha ayudado a calmar y acompañar a tu alma rota por todos estos años. Es tu casa. Y ahora te invito a que no sea tu casa. Ve, pinta las paredes del color que más te guste, ponle los muebles que más quieras, hazla que huela del olor que más te guste y habítala, porque solo ese cuerpo vas a tener, no hay otro, no hay cambios, solo ese. Y viniste a eso, a habitarlo. Espero que este episodio te haya primero nutrido, informado, pero también te haya ayudado a darte un respiro y un descanso para entender, para ser consciente de muchas cosas que a lo mejor las habías escuchado, pero al escucharlas hoy te ayuda a llevar esta conciencia un poco más adentro y al menos a lo mejor a intentarlo, a considerar, puede ser que llegar a mi set point no sea tan malo. Puede ser que la restricción sea mala y sea una buena idea dejarla ir. Puede ser que este miedo enorme a subir de peso solo esté en mi cabeza, pero en realidad lo necesite. Si eso está pasando, me siento más que complacida con este episodio. Te pido por favor que lo compartas, que lo mandes a todas las personas que lo necesiten oír. Por favor, dale estrellitas acá arriba, que eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y si necesitas que te acompañe en tu proceso de recuperación, por favor escríbeme. No olvides que ahorita justo estoy terminando mi certificación con Caroline Costin en un instituto que certifica coaches que han tenido un trastorno en la conducta alimentaria. Y justo si tú quieres recuperarte y necesitas, pero no puedes ahorita invertir, estoy ofreciendo un mes gratis. La única cosa es que tiene que ser en inglés. Entonces no importa que tu inglés no sea perfecto, con que sea un inglés conversacional, que nos podamos entender, con eso funciona. Si hay cosas que no sabes cómo decir, las puedes decir en español. El punto aquí es que la mayor parte de las consultas se tienen que hacer en inglés porque estas consultas se mandan a revisión y a supervisión por Caroline Costin y por personas súper preparadas. Entonces, bueno, ahí está la opción. Si te interesa, mándame un mensajito y yo encantada de acompañarte este mes de manera gratuita. Un abrazo fuerte y que tengan una bonita semana. Bye bye.